Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Five Nights at Freddy's, donde os voy a intentar resumir el vídeo de 1 hora y 20 minutos que ha subido el FNAFtuber angloparlante FUNAF, donde le he hecho una entrevista al director creativo y cofundador de Steel Wool, Jason Topolsky. FUNAF hizo esta entrevista en la sede de Steel Wool. En la entrevista han usado un total de 3 cámaras y en el centro podemos ver la misma cabeza real de Baby y el mismo neón de Hellblanchet 2 que ya vimos en el evento de la PAX West 2023. De hecho, esa cabeza de Baby está hecha por un artista de Five Nights at Freddy's que más tarde, hace aproximadamente un año, fue contratado oficialmente por Steel Wool. De esa manera, Saus pudo hacer oficialmente esta cabeza de Baby. De hecho, en todo este vídeo estaréis viendo siempre aquí arriba un número que iremos avanzando cada vez que cambiemos de tema en el vídeo, ya que la entrevista es muy larga, en la entrevista cambian mucho de tema, así que mantendremos ese número ahí arriba para intentar mantener el vídeo organizado. En esta entrevista se han revelado muchas cosas muy interesantes de Five Nights at Freddy's que no sabíamos y algunas cosas que son una maldita locura. Así que si os queréis enterar de todo, quedaos hasta el final de este vídeo porque he resumido absolutamente todo lo que dicen en la entrevista. Dicho eso, os dejo el vídeo original de la entrevista en la descripción para que le deis mucho apoyo y vamos allá. La entrevista inicia con esta increíble animación del logo de Steel Wool y de la primera cosa que hablan es que J-Top, cuando salió FNAF 1, él lo jugó. Y es que cuando él estaba trabajando en 2014 en Telltale, un compañero de trabajo suyo le comentó sobre FNAF 1, ya que sabía que a él le gustaba mucho el terror. De hecho, hasta J-Top llegó a jugar en el trabajo a FNAF 1, ya que también J-Top mencionó que su juego favorito es FNAF 6. Luego comenta que antes de trabajar en cualquier juego, primero piensan en qué quieren poner en el juego y el enfoque que quieren tomar para el mismo, y de esta manera escribiendo todo antes en un documento. Luego menciona que para el inicio de Hellblanchet 1 solo eran 7 personas en el estudio y que cuando terminaron con Hellblanchet eran entre 11 y 12. También dijeron que el enfoque que querían hacer para Hellblanchet era que básicamente querían hacer FNAF 1 en realidad virtual, pero entonces Scott Cawthon también quería hacer el segundo y entonces pues también quiso hacer el tercero y luego el cuarto, así hasta que Hellblanchet terminó siendo lo que es hoy en día. También dijeron que pensaron muy bien en el apartado sonoro de Hellblanchet para que fuera muy inmersivo. Luego dijo que ni siquiera cuando él estaba trabajando en Telltale había tanta gente emocionada e investigando en sus juegos y que le ha sorprendido un montón lo dedicada que es la comunidad de FNAF. Nunca ha visto a tanta gente emocionada. También dijo que a todo el equipo de Steel Wool les encanta ver vídeos de Dauko y de Five Nights at Freddy's y que de hecho él ya conocía a Dauko desde hace tiempo y que lo pudo conocer por primera vez en persona en el PAX East, donde se mostró la demo de Hellblanchet 1. De hecho dijo que Phil, uno de los primeros empleados, ya amaba Five Nights at Freddy's desde antes que comenzaran a trabajar en la franquicia. Luego mencionaron que cuando fundaron Steel Wool solo eran 5 personas que ya se conocían desde antes, ya que estas 5 personas ya llevaban entre 14 y 20 años trabajando en Pixar Animations. Después de dejar Pixar, entre 2014 y 2016 empezaron a trabajar en Telltale y luego en 2016 ya fundaron Steel Wool Studios, donde iniciaron con el juego de Fly Hunter, donde su meta era pasárselo bien haciendo juegos divertidos. De hecho, esa sigue siendo la meta de Steel Wool. Luego empezaron a hablar de Security Breach, donde dijeron que siempre quisieron hacer un juego muy grande y que no fuera de realidad virtual. Entonces se lo comentaron a Scott Cawthon y de ahí nació Security Breach. Dijo que comenzaron a hacer Security Breach antes de la pandemia y que eran entre 12 y 20 personas en el estudio. Entonces desde ahí empezaron a apuntar todas las ubicaciones que querían poner en el juego y entre ellas había una que era un laberinto de espejos, pero los programadores dijeron que mejor no poner eso y esa zona acabó siendo el Mazer Size. Entonces luego se pusieron a hacer las zonas poco a poco y de hecho en ese momento había una parte del estudio donde estaba haciendo unas aplicaciones de medicina en realidad virtual, pero que cuando estaban trabajando estas aplicaciones se iban poco a poco uniendo a Security Breach. Entonces ya empezaron a hacer los modelos 3D y todo esto hasta que de repente llegó la pandemia. No sabían cuánto iba a durar, así que se tuvieron todos que ir a trabajar desde casa y obviamente eso fastidió mucho el desarrollo de Security Breach. De hecho, lo que más echaron en falta fue ver las reacciones de los empleados, como cuando vieron a los empleados asustarse mientras jugaban a Hellblanchet 1. De hecho ahora, aunque sí que siga habiendo un estudio, siguen trabajando todos desde casa, ya se han acostumbrado. De hecho, quedaron de nuevo y aprendieron que deberían estar todos siempre en la misma página para poder estar sincronizados, y lo que ocurrió con Security Breach les permitió
decidió iniciar de nuevo una organización y eso benefició mucho a futuros desarrollos. Luego dijeron que tenían más o menos una lista de unos 50 nombres posibles planeados para Security Breach, a lo que J-Top responde que Scott Cawthon escogió Security Breach de todos los nombres que habían en la lista y dijo que bueno, que no recordaba ninguno de los otros nombres que tenían pensados, pero que Security Breach era el mejor de ellos. Y bueno, Scott Cawthon decidió ese nombre de la misma manera que Scott también decidió el nombre de The Curse of Dreadbear, que de hecho otro de los nombres que Steel Wool pensó para Curse of Dreadbear era Frankenfreddy. También mencionaron que todos los detalles que hay en el mapa de Security Breach están pensados por algo, como si el set fuera un personaje más que te cuenta cosas, como si estuvieras viendo alguna especie de momento congelado en el tiempo que te cuenta cosas que pasaron en el pasado. De hecho, Security Breach se inspira en un Chuck E. Cheese de 2 pisos al que J-Top iba de pequeño, donde pues no le parecía nada creepy. Así que pensaron en hacer Security Breach como el mejor centro de entretenimiento que podría desear cualquier niño, y luego hicieron Ruin como la contraparte de esto mismo. Aquí viene algo muy interesante, y es que en otra entrevista hace tiempo, Brian, el diseñador creativo, dijo que su easter egg favorito era un easter egg que aún no se había encontrado, pero aquí J-Top confirma que ese easter egg del que habló Brian pues ya se había encontrado. Básicamente ese easter egg era que la gente no se estaba fijando en los detalles y las cosas que habían tiradas por las cloacas y también las notas multicolor que vemos en las cloacas en Security Breach. O sea que por ese entonces la gente no le había prestado atención a qué significados podrían tener estas notas. Pero bueno, igualmente J-Top no ha mencionado lo que significan. De hecho, aquí J-Top dijo algo muy interesante, y es que dijo que FNAF encontró en sus teorías algunas cosas que nadie había encontrado. De hecho, J-Top dice que el equipo de Steel Wool ama ver teorías de FNAF tubers para ver cómo algunos se acercan más que otros. Luego J-Top dice que a veces se frustra de que hay gente que no se percata de algunos detalles sutiles que ellos ponen sobre la historia en el juego. De hecho, aquí J-Top dice algo muy interesante, y es que ellos ponen algo que llaman YouTuber Byte o cebo para youtubers, que básicamente son ciertos elementos que ellos ponen a propósito, que saben que son elementos que cuando los FNAFtubers lo vayan a ver son cosas que van a amar. Mencionan que estos elementos son partes del lore y también del mundo, y que son cosas pues importantes y que bueno, pues que no nos puede dar ningún ejemplo de ello. También aquí menciona que es obviamente imposible que alguien se dé cuenta de todo lo que ellos están siempre poniendo, y aquí también menciona algo muy interesante como director creativo, y es que a él le parece muy bien esta decisión que toman algunos videojuegos de marcar cosas importantes con pintura amarilla, ya que él como desarrollador de juegos de realidad virtual ve a veces a mucha gente que no puede encontrar todos los elementos con los que se puede interactuar en un videojuego. De hecho, el canal de Leyendas y Videojuegos tiene un vídeo muy interesante sobre este elemento. Aquí FNAF le pregunta a J-Top si hay más juegos en camino, a lo que J-Top dice absolutamente nada y se queda mirando a cámara, y luego dice que aman trabajar con Scott y que obviamente pues van a seguir trabajando con él. Así que sí, obviamente hay más juegos de FNAF en camino de parte de Steel Wool. Luego FNAF le pregunta que cómo es posible que pueden seguir la pista de todos los easter eggs y detalles que ponen en todos los juegos, a lo que J-Top responde que obviamente ellos tienen un documento con cositas del lore, todos los easter eggs que han puesto, todas las pistas, así que ellos tienen todo muy organizado. De hecho, J-Top menciona algo muy interesante, y es que ellos tienen una lista de nombres de casi todas las personas que han escrito los mensajes de Security Breach, y de hecho hay algunos nombres que no se revelan pero que ellos sí que tienen. Aquí J-Top dice que el punto de vista es muy importante en estos mensajes, y también pues parece ser que algunos mensajes están correlacionados, como probablemente sean los mensajes de las conspiraciones de las arcades. Y aquí viene algo muy interesante, y es que J-Top dice que en Security Breach aún hay misterios sin resolver. Básicamente que hay cosas en el juego que están puestas ahí a propósito, pero que nadie le ha dado importancia. Pero dice que probablemente en un futuro esas cosas cobrarán importancia que aún no tienen. Y aquí J-Top hace un paralelismo con Gravity Falls, donde por ejemplo hay como una ventana que tiene como forma de un ojo, pero los espectadores no le dan importancia hasta que ven a Bill Cipher, donde ahí cobra sentido que esa ventana tenga esa forma. Así que muy probablemente en futuras entregas de Steel Wool hayan algunos elementos que le den importancias a cosas de Security Breach que no parecían importantes, así que los detalles de Security Breach son muy importantes. Luego dice que él cree que habrá misterios para siempre en Security Breach y que no cree que todo siempre sea resuelto al detalle, como por ejemplo, ¿por qué esta silla es de este color? ¿Por qué está esto aquí?
de dónde han venido, misterios como esos, como pequeños detalles que obviamente tienen una historia y un contexto detrás, pero que son detalles que nunca van a ser resueltos directamente. Luego de hecho J-Top dice que adora a David Lynch y Twin Peaks y que aquí por ejemplo también hay misterios que pues nunca deben ser resueltos, como por ejemplo por qué esta persona dijo esta cosa tan rara específicamente, así que J-Top dice que hay algunas cosas que se suponen que no deben ser resueltas. Aquí le preguntan a J-Top que si pudiera ir atrás en el tiempo y cambiar algo de Security Breach, que qué cambiaría. J-Top responde que es complicado mirar atrás y que si pudiera rehacer todo desde cero, pues que podría perder la esencia de lo que es actualmente. Y aquí J-Top esto lo explica como George Lucas con algunos cambios que quiso hacer en las películas originales de Star Wars, pero que de esta manera pues perdieron un poco la esencia de lo que eran originalmente. Y que por ejemplo, que si cambiara una piedra de Security Breach, pues que a lo mejor alguien se enamoró con esa piedra y le gustaba mucho, así que bueno, decide que es mejor no cambiar nada y que prefiere dejar las cosas como están, pues son las cosas con las que la gente se ha encariñado. Aquí viene una pregunta muy interesante y es que FNAF le pregunta si en un futuro habrá un juego con el Pizzaplex o si el Pizzaplex ya ha terminado y no lo volveremos a ver, o si algún día veremos el Pizzaplex cuando estaba funcionando. A lo que J-Top responde que ninguna ubicación está descartada, que cualquier ubicación puede ser revisitada en un futuro y que obviamente pues no todo está resuelto en el lore de FNAF, así que hay muchas cosas que siempre pueden ser revisitadas. De hecho aquí J-Top dice que a él le encantaría ver cómo son por dentro los baños de FNAF 1, así que dice que cualquier cosa es posible y que nada está restringido en el futuro, como que por ejemplo a él le gustaría ver cómo es todo el exterior de Security Breach o la ciudad en la que está ubicada. De hecho aquí FNAF dice, uy, la ciudad de Hurricane, a lo que J-Top pues prefiere no responder en qué ciudad, así que bueno, pues no confirma si está o no en Hurricane y pues tampoco confirma o desacredita si en el próximo juego de Steel Wool veremos el Pizzaplex, pero bueno, al menos sabemos que aunque en el próximo juego de Steel Wool no salga el Pizzaplex, siempre puede volver a aparecer en un futuro. Luego J-Top dijo que desde antes de la salida de Security Breach ya tenían pensado hacer un DLC para ampliar la historia, aunque la idea del DLC, o sea Ruin, fue evolucionando a medida que salió Security Breach. De hecho dijo que el nombre de Ruin se hizo después de que saliera Security Breach y de hecho el DLC de Ruin se llama así porque Scott Cawthon lo llamaba de esta manera y simplemente se quedó así el nombre. Así que el DLC se llama así porque Scott se refería de esta manera al DLC. Y aquí mencionan que Ruin es muy terrorífico al contrario de Security Breach, como dos caras de una misma moneda. Luego J-Top dijo que la meta principal de Ruin era mostrar decadencia, y es que querían mostrar en Security Breach un lugar al que los niños querrían ir, como al Chips, al campo de minigolf, aunque J-Top dice que no le gustaría ir al Mazer Size, con el olor que se debería juntar ahí con la gente haciendo deporte y comiendo pizza. Pero que bueno, luego quisieron hacer en Ruin lo contrario de Security Breach, un lugar donde pues nadie querría ir. A lo que le preguntan que con qué disfruta más, con hacer algo terrorífico o algo más desenfadado. Y J-Top responde que prefiere hacer siempre una mezcla, como sería Help Wanted 2, con partes muy terroríficas, partes no tanto y también con partes de humor. O sea, algo muy similar a lo que es FNAF 6, por eso mismo es su juego favorito. J-Top dice que él ama el horror y el humor de la misma manera, por eso decidieron hacer que Fly Hunter tuviera cosas tanto divertidas como oscuras, y por eso cuando llegó Five Nights at Freddy's todo encajó a la perfección, porque sabemos que Scott también adora poner humor oscuro en sus juegos de terror. Y aquí viene una pregunta muy interesante donde FNAF le habla sobre la caja de voz de chica que podemos obtener al completar el minijuego de Chicas Feeding Frenzy en Ruin, y luego podemos reparar a Glamrock Chica con este mismo objeto, a lo que J-Top responde que esto no es ninguna especie de final sin terminar ni nada por el estilo, sino que es una pequeña decisión que cualquier jugador puede decidir tomar o no tomar, y que esta decisión la pusieron para mostrar la simpatía que tiene Cassie hacia los animatrónicos. De hecho J-Top dice que Cassie siempre intenta ayudar a los 4 animatrónicos en Ruin, de hecho ayuda a Glamrock Chica e intenta ayudar a Roxy, pero también dice que Glamrock Freddy y Monty están demasiado idos para poder ser ayudados por cualquier persona, aunque Cassie lo hubiera intentado. De esta manera explicando que la inclinación natural de Cassie es ayudar, y que Gregory y Cassie son como dos caras de una misma moneda, donde Gregory le da bastante igual destruir a los animatrónicos, pero en cambio Cassie intenta siempre ayudarlos. Luego J-Top dijo que su parte favorita de Ruin es el log ride de Foxy, porque esta revelación de Ruin nos revela
revela que las zonas que estaban limitadas en Security Breach eran zonas que escondían atracciones antiguas que estaban en funcionamiento, donde en Ruin averiguamos que sí, efectivamente Foxy tenía una atracción hace tiempo. Y por eso mismo J-Top adora esta parte, porque es como una gran revelación. De hecho, aquí también mencionan que hay muchos staff bots por ahí desactivados que sus poses te cuentan cosas de lo que estaba ocurriendo en el pasado, como una especie de narración ambiental. Y aquí J-Top dice que había una persona en el estudio que se puso a hacer a tantos staff bots haciendo cosas en una misma zona que era literalmente injugable, porque era una maldita pila de staff bots y tuvieron que quitarlo porque habían demasiados. Y aquí se viene lo que es para mí la parte más importante de toda la entrevista, y es que aquí FNAF le habla sobre la máquina de Mexes a J-Top. Obviamente no han revelado lo que significan las siglas de MXES, pero J-Top ha revelado algo muy interesante, y es que la máquina de Mexes está inspirada en la máquina Whopper de la peli War Games de 1983, que es básicamente como una especie de máquina muy vieja, y que bueno, J-Top adora poner referencias a viejas películas. Y aquí se viene el dato más interesante de toda la entrevista, y es que J-Top revela que Mexes es una máquina muy vieja. Así que la teoría de que Gregory y Vanessa la hicieron para contener a Mimic pues no es cierta, sino que más bien reusaron una vieja máquina que ya existía de antes. Y bueno, de hecho la comunidad ya tiene una teoría muy interesante respecto a qué es esta máquina vieja de Mexes. Así que os voy a poner en contexto de esta muy interesante teoría, y es que si recordáis en FNAF 6, Henry menciona que los animatrónicos estaban siguiendo llantos de niños en el laberinto. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. Estos llantos de niños son los sonidos que podemos reproducir en FNAF 6 para ahuyentar a los animatrónicos. Y sabemos gracias a los planos de FNAF 6 que estos llantos son reproducidos por unos robotitos llamados Rusk. Estos pequeños robots se van moviendo por el laberinto y gracias a nosotros pueden emitir unos llantos de niños para de esta manera alejar a los animatrónicos en FNAF 6. De hecho, en estos planos pone que los Rusk siempre deben estar conectados a un servidor central para poder reproducir sonidos. Y es que en Security Breach Ruin hay algo muy interesante, y es que cuando nos ponemos la máscara podemos ver que los Cleanbot están emitiendo llantos de niños. Y eso no es todo, sino que también esta especie de endoesqueleto de un Rusk encaja bastante bien con lo que podrían ser las ruedas y ojos de los Cleanbot. Así que es muy posible que Fazbear Entertainment reutilizara los robots de los Rusk para crear a los Cleanbots de Security Breach. Chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. Y el servidor central con el que están interconectados todos los Cleanbots sería en un futuro reutilizado por Vanessa y Gregory para crear a Mexes. Y esta no sería la primera vez que Fazbear Entertainment reutiliza cosas de FNAF 6 que vemos en Security Breach Ruin, ya que también podemos ver cómo han reutilizado los planos del Scooper para crear esto. Y esto tiene aún más evidencia, y es que sabemos que el servidor central del sonido estaba en FNAF 6, y donde encontramos la máquina de Mexes, donde anteriormente estaba FNAF 6, que es debajo del Pizzaplex. Así que me gusta muchísimo esta teoría de que Mexes es en realidad el servidor central de los Rusk que ha sido reutilizado para crear a Mexes, la contención de The Mimic, y que los Rusk de FNAF 6 han sido reutilizados para crear a los Cleanbot. Luego mencionan que a Brian se le ocurrió que el Happy Birthday que hace Eclipse en Ruin Happy birthday! lo hiciera a modo de referencia a una película animada llamada Frosty the Snowman. Happy birthday! Así que sí, le dijeron a Kellen Goff que imitara esa película, otra referencia más. Y luego pasan a Help Wanted 2, donde aquí J-Top menciona que Steel Wool antes era un estudio de realidad virtual, pero que ahora tienen a mucha más gente, así que pudieron hacer algo mucho mejor con Help Wanted 2 en realidad virtual, y que ahora hacen todo de una manera diferente, o sea que han evolucionado. Así que en algún punto ellos quisieron hacer una secuela de Help Wanted 1, así que lo pudieron hablar con Scott Cawthon y así decidieron hacer Help Wanted 2. De hecho, cuando tuvieron luz verde, en un fin de semana ellos apuntaron todas las cosas que querían hacer
hacer o cosas que les habría gustado poner en Help Wanted 1 y que ahora pues podrían intentar poner en Help Wanted 2. Así que en un fin de semana rellenaron un documento entero de cosas que querían poner. De hecho, muchos minijuegos no fueron terminados, pero tal vez algún día los pongan de nuevo, así apuntando a un posible futuro DLC. En este punto casi todo el estudio estaba trabajando en Help Wanted 2, así que fueron divididos en pequeños grupos con sus propios nombres y sus propios logos. De hecho, aquí menciona que uno de esos equipos se llamaba el Ajolote Ansioso, que de hecho veríamos en Help Wanted 2 como una referencia en un arcade. Aquí menciona que cada grupo tenía un set de minijuegos que tenían que hacer, y algo que hicieron en Help Wanted 2 es poner en cada grupo una persona que se aseguraba de la calidad, o sea de QA, algo que nunca habían hecho antes, ya que de normal lo de QA se hacía después del desarrollo. Y mencionan que Help Wanted 2 se hizo a lo largo de todo 2023 en un solo año, que fue algo muy único. J-Top de hecho menciona que sus minijuegos favoritos son los de preparar comida y que él nunca se cansó de jugar esos minijuegos. Él menciona que probablemente son sus favoritos ya que él tuvo que trabajar en la vida real en trabajos muy similares a esos, de hecho en cines, y cuando llegaba a casa sus zapatos terminaban oliendo a mantequilla artificial. Luego J-Top dijo que fue muy divertido hacer el minijuego de Helpy, que es como una especie de remake o reimaginación de FNAF 6, y que fue muy gracioso hacer este minijuego, y que el grito original de Helpy era un sonido digital súper loco, pero él dijo que debería sonar incluso peor, como si no quisieras que este robot estuviera gritando. Así que finalmente J-Top fue el que hizo el grito de Helpy y luego lo modificaron para que sonara como el Helpy que tenemos hoy en día. También menciona que el equipo de animación de Help Wanted 2 es increíble y que tenemos animaciones muy chulas como las de Ennard o la de los Bidybabs en Sister Location. También menciona que Help Wanted 2 también en parte fue muy complicado porque quisieron que todas las interacciones fueran aleatorias, como cuando tenían que comprobar que el minijuego de operar el cerebro a Helpy funcionase correctamente, pero nunca salía ese minijuego porque todo era demasiado aleatorio. Como también, por ejemplo, cuando juegas de vuelta el minijuego de Freddy y Freddy te dice, oh, estás de vuelta, o como también todas las diferentes variables que hay en el minijuego de DJ Music Man. Luego FNAF menciona que amó estar dentro de Princess Quest 4 en Help Wanted 2 y que el concepto de hacer eso fue una locura en el estudio. De hecho, este fue uno de los últimos minijuegos que fue mencionado para hacer en Help Wanted 2. También J-Top menciona que tenían una imagen de un artista, Jenny, en Help Wanted 1, de un glitch trap gigante en una especie de espacio arremolinado de color púrpura con una mini bunny en su mano. Y bueno, ellos siempre quisieron hacer algo con eso, y por eso mismo en el final de Help Wanted 2 podemos ver eso mismo pero con los roles invertidos, donde podemos ver el final de Glitch Trap, donde Bunny finalmente lo acaba destruyendo por fin. Aquí FNAF le pregunta a J-Top sobre los errores gramaticales que tiene Oldman en Princess Quest, ya que Oldman dice cosas como tú eres ganado y tú permaneces, ahora ves a siguiente sala. Y aquí J-Top menciona que estos errores gramaticales están puestos a posta y que son una referencia a las malas traducciones antiguas en los videojuegos de NES, como por ejemplo en Zelda, donde dicen Master using it and you can have this, y J-Top pone como ejemplo malas traducciones en juegos de Zelda. De hecho, esto no es la primera vez que ocurre, sino que también una muy mala traducción en uno de estos antiguos juegos que se hizo meme en internet fue referenciada en FNAF World en el juego de Foxy.exe por Scott Cawthon. Y bueno, J-Top dice que simplemente siente que Oldman de Princess Quest, él también debería tener errores gramaticales, y dice que en Princess Quest también hay muchas cosas que están inspiradas por los viejos juegos de Zelda. Luego J-Top habla sobre los juegos que no fueron terminados en Help Wanted 2, y entre estos juegos estaba un juego de golf en realidad virtual, pero decidieron no ponerlo porque ya había un arcade en Security Breach en el modo normal. Dijeron que sería demasiado trabajo hacer desde cero un juego de golf, ya que de hecho, como por ejemplo en La Bolera, ya hay juegos que son dedicados a solo hacer la mecánica de los bolos y que es muchísimo trabajo, y que también hay algunos minijuegos que no encajaban de momento, así que tal vez puedan regresar en algún día. Y aunque Monty no está en el juego, sí que está al menos en la galería de Help Wanted 2. Luego fue una pregunta que cómo saben cuando un proyecto está acabado, a lo que J-Top dice que siempre debe de haber un punto donde terminan, o si no, nunca
nunca deberían terminar, que obviamente todo siempre puede ser mejor, pero es que si no, pues nunca podrían terminar y por eso mismo tienen límites de tiempo y planifican primero lo que quieren hacer. También J-Top dice que adora cuando Scott sacaba cosas por sorpresa de la nada antes de tiempo, porque bueno, si algo ya estaba terminado, ¿por qué no sacarlo ya? De hecho, aquí menciona que Rayo McQueen fue nombrado a raíz de uno de sus animadores que trabajaba antes en Pixar y que ahora ellos hacen algo muy similar que hacían cuando trabajaban en Pixar, básicamente como guardar el secreto de lo que están trabajando para luego sacarlo y sorprender a todo el mundo, y que aquí en cada lanzamiento sienten que van a sacar una gran sorpresa para toda la comunidad y que esa emoción de lanzarlo y luego ver cómo la gente reacciona a los juegos es una emoción similar que sentían cuando Pixar sacaba películas. De hecho, aquí mencionaron que cuando estaban en descansos de comer, ellos se ponían a ver en directo, en llamada, reacciones de Dauco y de FNAF a los juegos que acababan de sacar, y que ellos se emocionan mucho cuando ven que alguien descubre algo nuevo y que bueno, siempre alguien acaba descubriendo cositas nuevas. Luego J-Top habla sobre el feedback de Hellblade 1, donde dice que el feedback era que fue demasiado intenso y terrorífico para muchas personas, así que vieron muchas reacciones. De hecho, una de las personas que vieron simplemente se puso los cascos, vio a Plushtrap al fondo de un pasillo y dijo nope, y se quitó el casco. Así que junto a Evan, otro director creativo, pensaron alguna manera de hacer que no fuera tan terrorífico para que algunas personas pues pudieran comenzar a jugarlo, y de esa manera se les ocurrió en Hellblade 2 un sistema de Crying Childs para saber qué tan terrorífico es algo. O sea, si algo no es muy terrorífico le ponían un Crying Child, pero si era muy terrorífico pues le ponían más Crying Childs. De esta manera en Hellblade 2 crearon un sistema donde la mayoría de minijuegos iniciaban más tranquilos y a medida que ibas avanzando se iban volviendo muy terroríficos, como por ejemplo los de preparar comida. De esta manera era más accesible y también mantenían el terror, ya que la saga nunca ha sido de terror puro y siempre ha habido un equilibrio, siempre ha sido así, incluyendo como por ejemplo bromas oscuras, y que siempre hay un balance en minijuegos, como algunos más intensos como el de Phantom Freddy o el de Bonkabon, que es más tranquilo, como por ejemplo esos dos estando en la demo de la PAX West. De hecho, conocieron a una mujer de una escuela de arte que dijo: esto de los sustos a mí no me asusta, pero cuando jugó el minijuego de chica y vio las cucarachas no pudo soportarlo, algo muy similar a lo que le pasó a MatPat. Luego FNAF le pregunta si hay algunas cosas que las ponen ahí a propósito o si a veces ponen detalles que simplemente son decoración, a lo que J-Top responde que hay incluso algunas cosas que desde el guión en papel ya son pensadas para poner en el juego como detalles importantes, y menciona que en Hellblade 2 son 90 personas en el estudio y que si alguien añade algo en una esquina pues que todos hablan de eso y deciden si quitarlo o dejarlo, y mencionan que nunca dejan un detalle decorativo que pueda llegar a ser malinterpretado, así que intentan que cada detalle sea importante y que todos los detalles están ahí por algún motivo, y que incluso si hay algún píxel que no debería estar ahí o de algún color que no debería ser, pues que siempre lo cambian para evitar confusión. Así que todo está bien pensado y quieren dar siempre la impresión adecuada con cada cosa que está ahí puesta, así que sí, todo está calculado y probablemente cada detalle que veamos está ahí por algún motivo. Luego aquí J-Top hace una crítica constructiva sobre la comunidad y las teorías. Él dice que ve siempre vídeos, teorías, mira cosas de Reddit, adora los dibujos que hacemos y todo esto, y que ama mucho a la comunidad y su propio trabajo. Pero aquí también él sugiere que la gente debería ser más abierta y maleable a otras teorías, y que algo que nunca deberías hacer es pensar que tu teoría siempre es la mejor, tu teoría siempre es la correcta y ponerla como por encima de todas las demás y chafar a los demás, y que él a veces ve a gente decir que esto es así y punto, y que obviamente pues ellos no pueden comentar para no revelar cosas del lore, pero que a veces le gustaría a ellos comentar ¿realmente eso es así? Y que es básicamente una trampa caer en decir sí, esto es así por esto otro, y siempre tomar todo como algo 100% establecido cuando realmente pues no lo es. Así que simplemente J-Top dice que debemos ser más maleables y abiertos a cambiar de opinión, a ver otras teorías, incluso si una teoría es
obviamente una teoría muy fumada y muy loca, pues disfrutar, reírnos con ellas, ya que hacer y ver teorías es divertido y nunca debería ser algo por lo que enfadarse. Luego aquí menciona que han llegado a ver speedruns para saber qué bugs deben arreglar, así que a veces ven un speedrun de Security Breach y dicen: oh no, hay un pixel mal en esta esquina y pueden escalar, debemos arreglar esas cosas. Pero también dicen que a veces dejan algún pequeño bug para los speedrunners, como por ejemplo cosas que solamente un speedrun podría encontrar, como subir en este pixel, dar 5 vueltas, saltar aquí, hacer 5 vueltas en esta dirección, mirar hacia aquí y atravesar una pared. Pues dicen que algunos bugs de ese carácter pues que los dejan en el juego para los speedruns, pero que algunos bugs que se podría encontrar alguna persona pues que no hace cosas raras, pues que esos sí que los deben arreglar y que sí han usado speedruns para encontrar esos bugs, como por ejemplo el bug de escalar en las cortinas o el de atravesar paredes y puertas con Freddy. Luego FNAF le pregunta qué opina J-Top sobre que haya gente extrayendo y hackeando los archivos de sus juegos, y él no le parece ni bien ni mal, simplemente acepta que haya gente investigando en los archivos del juego, que también lo hacían cuando él trabajaba en Telltale. J-Top dice que no culpa a nadie por encontrar cosas ahí, sino que más bien se culpan a ellos mismos por dejar cosas ahí. De hecho, cuenta una anécdota de que una vez un estudio publicó un juego y en los archivos de ese estudio, de ese juego, había una película entera de South Park que obviamente pues no debería estar ahí. Luego FNAF dice que no hay ningún juego anunciado de momento de Steel Wool, y le pregunta si hay alguna especie de teaser o algo que pueda teasear J-Top de que podamos esperar en el futuro. Y J-Top dice que Steel Wool va muy fuerte, que le va todo bastante bien, les va todo fantástico, tienen un gran equipo y que nada malo les está afectando actualmente, así que tienen trabajo para 90 personas. Así que bueno, no ha teaseado nada, pero ha dejado en claro que se vienen grandes cosas. Y finalmente J-Top dice que está muy emocionado por el futuro de FNAF y cuenta una anécdota donde dice que cuando fue a la escuela de su hija vio a más gente con mochilas de FNAF que con mochilas de Star Wars, y ahí se dio cuenta de que la fanbase es realmente descomunal y que bueno, que Five Nights at Freddy's siempre durará mientras que haya gente buena en la comunidad y siempre que haya gente amando los juegos y siendo inspirada por estos mismos. Y FNAF finalmente le pregunta si tienen alguna cosa planeada para el 10º aniversario de FNAF y J-Top simplemente dice: pastel de zanahoria. Pastel de zanahoria, que bueno, obviamente pastel de zanahoria es el sabor favorito de pastel del pastel de Cassie, así que bueno, probablemente Steel Wool sí que tenga alguna cosa por ahí guardada. De hecho al final J-Top dijo que no sabe si le gusta el pastel de zanahoria a Scott, pero que si es así, que lo deje en los comentarios y le mandarán pastel de zanahoria a Scott. Y bueno, finalmente J-Top le dice que no parece que sea la primera entrevista de FNAF, que lo ha hecho muy bien, y finalmente se despiden, aparece el logo en movimiento y desaparece con un glitch, que bueno, este glitch, por si alguien se lo pregunta, pues no hay nada secreto, es un glitch de un programa de edición normal y corriente. Y ya está, chicos, este sería el resumen, espero que no me haya quedado demasiado largo, al menos espero que no haya quedado más largo que el vídeo original de FNAF. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Adeu.